para hablar de uno de los temas del día a partir del anuncio de Mauricio Macri de la reformulación de la nueva ley de alquileres. Un especialista en la materia, Gervasio Muñoz, está aquí con nosotros para, por supuesto, desasnarnos acerca de este tema. Es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Muchas gracias, Gervasio, por haber venido. De nada. Primera consideración de lo que se anunció. Que es una victoria de las organizaciones de inquilinos, que logramos que el Congreso debata sobre un tema central, que es sobre todos aquellos que alquilamos vivienda en el país, que somos 8 millones de personas, y que estamos muy cerca de regular el precio de los alquileres una vez más. Recién Julia hablaba del alfonsinismo y de ley para inflación. La última vez que hubo una ley de alquileres en Argentina fue durante el alfonsinismo y justamente surge por los altos niveles de inflación. Por lo tanto, no es casual tampoco que ahora también se intente regular el precio de los alquileres en momentos en donde los alquileres aumentan por encima de la inflación y eso genera una crisis habitacional muy grande. Sin inflación no tenés por qué regular algo que es un acuerdo entre partes que no debiera variar. Exacto, exacto. Después que se sale de la convertibilidad, empieza a haber actualizaciones ilegales porque la ley sigue vigente y está prohibido indexar. Y el mercado fija unilateralmente esos porcentajes. Nosotros lo que estamos peleando es que esas actualizaciones del precio de los alquileres, o sea, de la rentabilidad del mercado inmobiliario, sea un promedio entre inflación y salario. Eso es lo que anunció hoy el presidente. Es un proyecto que logramos se vote en el Senado y que tendría algunas modificaciones, se votaría en diputados y tendría que volver a senadores para convertirse en ley antes de diciembre. Uno imagina que esto va a resolverse y va a salir porque con el aval del presidente ya no habría tantas obstrucciones. Dentro de los puntos que mencionó, y Julia lo explicaba en el inicio de nuestro programa, uno era, por supuesto, lo de la inflación. De los otros aspectos, contrato por 3 años, por ejemplo, ¿cuál te parece relevante para que los inquilinos tengan en cuenta de qué es lo que va a suceder? Mira, creo que es muy importante que todos los inquilinos y las inquilinas entiendan muy bien cómo se va a regular el precio de los alquileres. Me parece que es fundamental que si se regula el precio de los alquileres de forma anual por un promedio entre inflación y salario, los alquileres van a ir hacia la baja comparado con lo que viene sucediendo hoy, que los alquileres aumentan por encima de la inflación. El plazo para nosotros es central también, extender el plazo del contrato del alquiler, porque cada 24 meses nosotros tenemos aumentos muy pero muy grandes, entre el 40 y el 60%. Estos aumentos ahora tendrían que estar acotados a 36 meses, por lo tanto tendríamos un mercado yendo a otra velocidad. Creo que estos son los dos puntos centrales, y después el gobierno introduce algo también importante, que es el registro de todos los contratos de alquiler en la FIP. O sea, blanquear todo el mercado de las propiedades a cambio de entregarle a las constructoras un negocio muy pero muy grande con los decretos que van a firmar, que es parte de los anuncios de hoy, que son exenciones impositivas de ingresos brutos, de impuesto al sello, que las constructoras no van a pagar, pero que a través de los propietarios van a ingresar con los registros del contrato de alquiler. Me perdí un poco. Hoy el presidente anunció 3 cosas. La ley de alquileres, crédito UVA, esto de extender la cuota, porque en realidad es eso, sí, ¿no? Sí. Digo que vas a pagar más tiempo la cuota. O sea, la bomba del crédito UVA va a explotar un poco más tarde de lo que iba a explotar en realidad. Y procrear. Dentro de esos 2 decretos hay exenciones impositivas. ¿Qué quiere decir? Constructoras que no van a pagar impuestos por construir. ¿Bien? Hoy cualquiera tiene que pagar impuestos. La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por eso. El gobierno de Macri, cuando era jefe de gobierno, y Larreta hoy, se caracteriza sobre todo por ser un gobierno con grandes intereses inmobiliarios, en donde se construye en la ciudad de Buenos Aires y no se paga ningún impuesto. Bueno, esto va a ser a nivel nacional. Esa era justamente un poco mi pregunta, porque hacíamos el análisis con Luciana más temprano al comienzo, y decíamos, hay una parte que es buena, en donde efectivamente se logra, a mi criterio, un proyecto de ley que en realidad viene siendo peleado hace tiempo, pero lo de crédito UVA no es para nada bueno, ya estaba en la propia normativa. No significa extender, sino que significa sencillamente aplicar algo que ya estaba y no
toma lo que sí plantean los proyectos de la oposición, que es variación salarial. Y, por otro lado, hay un ajuste presupuestario fenomenal en todo lo que tiene que ver con gasto en vivienda. Digo, ¿dónde está el gato encerrado? ¿Tiene que ver con los negocios inmobiliarios? ¿Por qué dejaron pasar un proyecto como este? Un proyecto como el de alquileres. regular el precio de los alquileres, porque creo que tiene que ver con esto que decíamos antes, niveles de inflación muy altos y una crisis habitacional inminente. Esa es la realidad. Se viene eso. Que el que alquila y por otro lado, tiene el UBA no puede hacer frente al alquiler. En realidad fue al UBA y fracasó y sabe que va a tener que volver posiblemente a un alquiler, y ese es el escenario que están también pensando. Sí, de todas formas, creo que son 100.000, 130.000 que pidieron crédito UBA, ¿no? Y tenemos un universo de 8 millones de personas que viven en viviendas alquiladas. Hay un universo muy grande de gente que está en una situación muy, pero muy alarmante. Entonces, creo que tiene que ver con eso por un lado, y por otro lado, porque en realidad los negocios del macrismo en su génesis son las constructoras. Y es el espacio público y es la venta de terrenos públicos y son grandes emprendimientos inmobiliarios. La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por eso. La legislatura es una gran inmobiliaria. Gervasio, me quedé pensando en estos puntos que van a terminar tratándose de la nueva ley de alquileres. Otro aspecto para resaltar, yo creo que en algún momento, tiempo atrás lo hemos discutido también aquí en C5N, es que va a recaer en el propietario el pago de comisión a las inmobiliarias. Sí. Y me acuerdo que en su momento te decía si no era perjudicial para las inmobiliarias, que en muchos casos también son algunas pymes, por temor a que se utilicen otros medios para contratar, o eso está mal, ese no, enfoque. Está bien. Sí, yo creo que en realidad las inmobiliarias tienen un problema más grande que los honorarios, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. La realidad creo que es esa. Creo que lo de la comisión va por otro carril y tiene que ver exclusivamente con que al inquilino vos le podés cobrar cualquier cosa. Uno entra a una inmobiliaria y te pueden cobrar lo que quieran. A ver si ilimitado, y el propietario... Porque vos tenés una necesidad. Claro. En cambio el propietario negocia con la inmobiliaria. Entonces el gran problema que tienen las inmobiliarias para cobrarle a los propietarios es que tienen que negociar. Con nosotros no negocian nada, nosotros nos imponen condiciones, ¿sí? Hace 3 semanas se votó en La Pampa la ley, como se votó acá en la ciudad, para que la comisión la paguen los propietarios. Ya ayer las inmobiliarias presentaron un amparo para que declaren inconstitucional la votación de esa ley. Saben que no pueden cobrarle a los propietarios y saben que lo mejor que pueden hacer es cobrarle a los inquilinos en un mercado inmobiliario completamente frenado, ¿no? Sí, y había otro punto más, si no recuerdo mal, que es que el inquilino puede abandonar 2 meses antes sin necesidad de pagar una multa. Sí, pero en realidad la importancia de ese artículo es otra, y tiene que ver con que nosotros, cuando terminamos el contrato de alquiler, tenemos que estar esperando que el propietario de la vivienda nos diga si nos va a renovar y con qué condiciones, o sea, qué precio, ¿sí? Y por lo general nos avisa una semana antes. ¿Para qué? Para que tengamos que aceptar cualquier tipo de condición, no podamos salir en una semana a buscar otro lugar. Si tenemos que salir a buscar otro lugar porque no podemos pagarlo, cuando entramos a una inmobiliaria firmamos lo que sea porque estamos desesperados, porque apremia también los tiempos. Entonces, tener un margen para poder irte del alquiler en el cual estás. 2 meses antes tiene que haber un acuerdo entre el propietario y el inquilino de cómo van a ser las condiciones del próximo contrato. Si no las hay en esos 2 meses, vos ya sabés que tenés que ir a buscar otro lugar. Gervasio, y negociás en otras condiciones. La última, ¿tenés claro el porcentaje de aumento de los alquileres este último año? ¿Para este año? Sí. Mira, hicimos un informe con CEPA, lo hicimos a principio de año, y nos daba que iba a estar en el 48%. Y cuando nosotros dijimos eso a principio de año, el mercado inmobiliario nos decía que habíamos exagerado y que no era locura, y hoy estamos viendo que va a seguir ese ritmo. Y además pasó, que las actualizaciones eran anuales, automáticamente con la inflación de estos últimos años pasaron a ser semestrales por decisión de los propietarios, y incluso más trimestrales en algún momento. En algunos casos sí, por eso para nosotros lo cual es tremendo. Es tremendo, y por eso para nosotros es tan importante que la actualización sea anual, porque los salarios
si tenés suerte de tener paritarias, son anuales. Y esa es una pelea que nosotros vamos a dar la semana que viene en el Congreso. Gervasio, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Muy a gusto, además porque viniste Igualmente. con una buena noticia, una buena información. Nos despedimos, quédense, ya se viene El Gato Silvestre y Minuto 1 con Leandro Gabriele a la cabeza. Hoy estuvo Rodo Boros manejando este barco que se llama El Diario. Un beso grande, Iván Yagroski, que se recupere pronto, fin de semana largo, pero nosotros el lunes estaremos con